Vamos a orar, hermanos, y arrancamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar de vuelta reunidos, Señor, para poder meditar en estas verdades que vamos a extraer de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que estas doctrinas sean claras para nosotros, Señor, que queden claras en nuestras mentes y que realmente también sean de bendición para nuestras almas, Señor, que den frutos a la luz del entendimiento de estas cosas, Señor, y que podamos gozarnos, Señor, en esta gracia inmerecida que hemos recibido en esa salvación tan grande. Te rogamos que nos guíes en cada paso que damos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, la idea de hoy es seguir avanzando con las doctrinas de la gracia de la misma manera que lo hicimos la clase pasada. Vamos a mirar siempre lo que tienen los cánones de Dort acerca de las doctrinas de la gracia y las vamos a contrastar con la Confesión Bautista de Fe de 1689 para comprobar que nuestra confesión realmente enseña lo mismo que la teología reformada enseñó, por ejemplo, en los cánones de Dort. Entonces, hoy vamos a desarrollar la L del tulip. Habíamos hablado ya de que este acróstico es sinónimo de las doctrinas de la gracia. Y hoy vamos a hablar de la L, que en inglés es Limited Atonement, que en español es redención particular. Redención particular. ¿Cuál fue la que vimos el domingo pasado? Elección incondicional. Entonces, elección incondicional y hoy redención particular. Para esto vamos a usar de la confesión brevemente de vuelta al capítulo 3 del decreto de Dios, pero también el capítulo 8 esta vez, de Cristo el mediador. Vamos a empezar entonces, como lo hicimos el domingo pasado, leyendo y analizando primero el artículo de los remonstrantes. Recuerden que los remonstrantes o los arminianos presentaron una protesta a lo que ellos en ese tiempo denominaron el calvinismo. Los artículos arminianos son una protesta al calvinismo. ¿Qué decía la protesta en el artículo 2 que se titula, como les mandé en el WhatsApp, acerca de la expiación? Esto es lo que creen los arminianos acerca de la expiación. Que de acuerdo con esto, ¿qué es esto? Lo que se dijo en el artículo 1, ¿verdad? Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos los hombres y por cada hombre, de modo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de pecados. Aún así, nadie realmente disfruta de ese perdón de pecados, excepto el creyente, según la palabra del Evangelio, en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la primera epístola de Juan 2, versículo 2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Entonces, vamos a resumir un poco la doctrina de los arminianos sobre la expiación o la redención. Según este artículo, ellos defienden una doctrina que se puede decir que es expiación o redención universal. Así que vamos hoy a ver cómo se ve redención particular versus una redención universal o expiación universal, realmente le llaman ellos. En resumen, el artículo 2 enseña que Cristo murió por todos los hombres y por todos ellos ha obtenido redención y perdón de pecados. Sin embargo, solamente van a recibir el beneficio de la salvación aquellos que creen. Los arminianos enseñan que el sacrificio de Cristo fue ofrecido por todos los hombres del mundo. Y al hacer eso, lo que hacen es darle a esa redención o expiación un alcance universal, porque murió por todas las personas del mundo. Ahora, ¿por qué nosotros, por ejemplo, no le llamamos a nuestra doctrina redención limitada y preferimos elegir el término redención particular? Porque yo quiero, antes de meterme de lleno en esto, que ustedes se den cuenta de que en un sentido todos limitamos algo en la redención. Realmente ellos limitan algo y nosotros limitamos algo. ¿Qué es lo que ellos limitan? Ellos limitan el poder de la obra redentora de Dios. ¿En qué sentido ellos son universales? En su alcance. Porque dice que murió por todos.
los hombres. Sin embargo, no sirve para todos los hombres, ¿verdad? Murió por todos los hombres, pero sus beneficios van a recibirlos solamente aquellos que finalmente crean. Entonces, tiene también una limitación. Nosotros limitamos su alcance. A contrapartida de los arminianos, nosotros decimos, y vamos a profundizar esto hoy, decimos que murió solamente por aquellos que el Padre le dio, por los elegidos. Pero ahí estamos limitando nosotros. Pero también lo ponemos de manera ilimitada. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su poder. Porque por todos aquellos que murió, efectivamente se van a salvar. No hay nadie que no se vaya a salvar. Entonces, por eso es que nosotros no usamos redención limitada y preferimos usar redención particular. Tanto la visión arminiana como la calvinista limitan en algún sentido el sacrificio de Cristo. Como les decía bien, los arminianos afirman que Cristo murió por todos los hombres y es limitada con respecto a su poder, pero el punto de vista reformado es que el sacrificio de Cristo es limitado en cuanto a su propósito y es ilimitado en cuanto a su poder, porque todos por los que Cristo murió serán efectivamente salvados. Entonces, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer hoy, a la luz de que los artículos remonstrantes usan Juan 3:16 y Primera de Juan 2:2 como fundamento bíblico para establecer su doctrina, es analizar a profundidad estos pasajes. Porque si realmente no es como ellos dicen, entonces quiere decir que ellos están utilizando Juan 3:16 y Primera de Juan 2:2 fuera de contexto. Tenemos que entender cómo hay que leer esos pasajes. Entonces vamos a analizar primero esos dos pasajes y a la luz de que la hermana Angélica el domingo pasado también sacó a colación Primera de Timoteo 2, que habla sobre que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, me pareció oportuno también tomar esta clase para analizar un poco cómo tenemos que entender nosotros ese pasaje y por qué no puede ser lo que los arminianos dicen, lo que ese pasaje está enseñando. Entonces, vamos por favor a leer Juan 3:16. Si alguien puede volver a leer Juan 3:16, le voy a agradecer. Perfecto, entonces establecimos ya a la luz de lo que dice el artículo 2, que este es un versículo que ellos utilizan para enseñar la doctrina de que Dios murió por todos los hombres. Y este ejemplo, hermanos, de los arminianos es posiblemente la interpretación incorrecta más aceptada entre todos los evangélicos de lo que este pasaje enseña. Esto es lo que más comúnmente nosotros vamos a encontrar que el evangélico promedio cree que ese pasaje enseña, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por todos los hombres. ¿Qué es lo que se hace con esta interpretación? Se conectan dos cosas que hay en ese pasaje. El hecho de que Dios haya dado a su Hijo por personas y el hecho de que su amor por todos los seres humanos está implícito en la frase amó Dios al mundo. Entonces, eso es lo que ellos conectan esas dos ideas para desarrollar una doctrina de redención universal. Pero esta interpretación presenta al mínimo o como mínimo dos problemas si se la recibe de esa manera. Por un lado, si nosotros leemos inclusive solamente otras cosas que Juan dijo, vamos a encontrar que esta interpretación contradice al mismo Juan en otros pasajes de la Escritura que claramente enseñan que Cristo no murió por todos los hombres. Uno de los ejemplos que quiero usar hoy es Juan 17, si pueden buscar por favor, Juan 17, versículo 9. El mismo Juan, sí, por favor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que te dije, porque tuyos son. Entonces, ¿qué nosotros encontramos acá? Acá está Jesucristo haciendo su oración sacerdotal, nuestro Señor orando por las personas. Allí las palabras no ruego por el mundo, como bien leyó Lucas, son sumamente claras. Jesús está diciendo que Él está orando por los elegidos. ¿Para qué? Para que todos los beneficios de su muerte, de su obra perfecta, sean aplicados a ellos y solamente a ellos. Y el fundamento es porque ellos son quienes el Padre me ha dado. Así que, para empezar luego, no vamos a encontrar un arminiano que use este pasaje para defender su postura. Porque este pasaje es una contradicción sumamente clara a esa doctrina que ellos enseñan de que Cristo murió por todos los hombres. Entonces, en primer lugar, Juan 17:9 está en contradicción con Juan 3:16, si es que Juan 3:16 dice
que Cristo murió por todos los hombres. Y ustedes saben que un principio que nosotros siempre tenemos a la hora de analizar o tratar de interpretar un pasaje es que nunca ese pasaje puede contradecirse con otro pasaje de las Escrituras. Cuando un pasaje se dice, teológicamente hablando, tiene un significado más oscuro, lo que hacemos es ver cuál pasaje tiene más luz y a la luz de ese pasaje que es más claro, tenemos que tratar de interpretar el pasaje más oscuro, que es más difícil de interpretar. En una lectura muy superficial y rápida, pareciera ser que Juan 3:16 dice que Cristo murió por todo el mundo, ¿verdad? Por todos los hombres. O sea que es un pasaje que si no significa eso, automáticamente estamos diciendo, este ya no es un pasaje tan sencillo de interpretar. Sin embargo, cuando Jesús dice, yo no ruego por todo el mundo, tenemos un pasaje muchísimo más claro, nos arroja mucho más luz acerca de esta, ¿verdad? Entonces, primera regla, no puede contradecirse con otro pasaje de la Escritura. Pero en segundo lugar, podemos profundizar en cuanto a Juan 3:16 si analizamos más de cerca la palabra que causa esa polémica en el significado o en la interpretación. La palabra mundo es la que genera esa polémica en torno al significado del pasaje. Y un análisis profundo de esa palabra, que se utiliza ahí, que es la palabra griega cosmos con K, mostraría que la idea que busca transmitir esa palabra en el contexto del pasaje es la humanidad. La humanidad en el sentido de los seres humanos, no en un sentido individual de cada ser humano. Entonces, no individualmente cada persona, sino la humanidad. A la luz de esto, ¿cuál sería entonces la interpretación correcta de este pasaje? Que el amor de Dios se manifestó en un grado tan infinito y en forma tan trascendentemente gloriosa. ¿Hacia quién? Hacia la humanidad caída. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que está diciendo, que su amor se manifestó de manera tan gloriosa hacia la humanidad caída, que ha dado a su Hijo único, para que por su obra aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo puedan ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces, esa interpretación de Juan 3:16, hermanos, es una interpretación que está totalmente de acuerdo a nuestra fe reformada. Se entiende la diferencia de cómo se puede usar Juan 3:16, cómo la usan los arminianos de manera incorrecta y cuál es la interpretación que nosotros tenemos de ese pasaje. Por un lado, no contradeciría ningún otro pasaje de la Escritura en nuestra interpretación, y en segundo lado estamos analizando también las palabras. La palabra original, ¿qué realmente buscaba transmitir? La palabra que se traduce mundo del griego en el Nuevo Testamento se usa de varias maneras y en varios lugares, y hay que entender cuál fue el significado que se le dio a esa palabra en el contexto y en un pasaje específico. Entonces, así es que nosotros llegamos a una, podemos decirle, interpretación reformada de Juan 3:16. Ellos también usan otro pasaje que parece todavía más contundente, que es primera de Juan 2:2. Vamos a leer, por favor, de vuelta, primera de Juan 2:2. Parece más específico, ¿verdad? Esto es muchísimo más específico que simplemente decir de tal manera Dios amó al mundo. Acá, aparentemente y a primera vista, pareciera ser que se está diciendo que Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Entonces acá ocurre lo mismo que con la interpretación de Juan 3:16. En primer lugar, este pasaje estaría contradiciendo las enseñanzas de los otros pasajes que hablan de que Cristo murió solamente por los elegidos. Entonces, vamos a pensar un poco primero en el contexto. Acá tenemos el mismo problema con la frase todo el mundo. Hay que ver cómo interpretar correctamente la frase todo el mundo. Las palabras de Juan están dirigidas a una iglesia específica. Esta era posiblemente una iglesia en Éfeso. Era una iglesia antigua, no es una iglesia nueva, y es una iglesia que estaba compuesta por judíos y gentiles. Entonces, primeramente, esa iglesia en Éfeso es el destinatario directo de las palabras de Juan. Cuando Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, primero le está hablando a ellos, porque Él está escribiendo una carta a una iglesia y la dirige directamente a ellos. Pero, ¿qué significa después el no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo? Ya establecimos que no puede significar que es la propiciación por los pecados de toda la humanidad, porque estaría en contra de lo que otros pasajes revelan. Así que la palabra cosmos, mundo, que se usa ahí de vuelta, necesita tener un significado correcto. De vuelta, la idea detrás de cosmos ahí es la humanidad.
Hay que interpretar bien qué quiere decir Juan con esa palabra. En un sentido, es como si Juan estuviese diciendo, hermanos, no piensen que Cristo es la propiciación solamente por los pecados de esta iglesia, ni de las iglesias en Éfeso nomás. Él es la propiciación por los pecados de todos los creyentes, antes de ustedes y que van a venir después de ustedes y que creerán en el Evangelio sin importar dónde estén ni la nación a la que pertenezcan. Eso es en esencia lo que Juan está queriendo decirles. Pero vamos a robustecer un poco más esta definición, porque eso es algo que a lo mejor un arminiano un poco más docto puede tratar de rebatirnos. Hay un problema más con interpretar de que ese sea un pasaje de redención universal, y es darle un significado correcto a la palabra propiciación. Ahí dice que Cristo, pues está hablando de Cristo el pasaje, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y dice también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué nosotros entendemos por la palabra propiciación y por la frase Él es la propiciación por los pecados? La palabra original es en griego hilasmos. Hilasmos es la palabra que se traduce como propiciación. ¿Y qué significa en esencia propiciar o propiciación? Es el acto que quita o satisface la ira de Dios con un sacrificio sustitutorio. La propiciación es el acto en el que se quita o se satisface la ira de Dios con un sacrificio. Enseñar una propiciación de todos los pecados del mundo es enseñar una salvación universal. Si enseñamos que Él es la propiciación por todos los pecados del mundo, estamos enseñando una salvación universal, lo cual sabemos muy bien que no es bíblico. Si Cristo hizo propiciación por todos los pecados del mundo, entonces su sangre por algunos fue desperdiciada y fue derramada en vano, ¿verdad? Fue ineficaz su sacrificio en aquellos que lo rechazaron. Y esto, si nosotros nos ponemos a pensar nomás de manera lógica, es más fácil aceptar cuando miramos hacia adelante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todos los que murieron antes de Cristo? ¿Pareciera lógico que Él derrame su sangre por todos esos que ya están muertos y le rechazaron? Es fácil cuando pensamos hacia adelante porque, ¿y qué pasa de mi hermano? ¿Y qué pasa de mi papá? ¿Y qué pasa de los que van a venir? Pero ¿y todos los que murieron antes de Cristo? Cristo vino y murió por aquellos que ya están muertos rechazándole. Como que demasiado desafinado, ¿es verdad? No hay otro pasaje que pueda realmente sustentar esa doctrina. Y para ser consistentes, esto tiene que ver con aquellos antes y después de Cristo. Por todos los hombres del mundo, dicen los arminianos, ¿verdad? Entonces, yo quiero por un lado cerrar esta idea de este pasaje, si me pueden acompañar por favor en Romanos 8:30, para analizar ese pasaje a la luz de algo que nosotros ya estudiamos y que si no me equivoco le tocó a Edu enseñar, que era la imputación, ¿verdad? Cuando hablamos de la sola fide. Romanos 8:30, por favor, si alguien quiere leer. Gracias, Mati. Entonces, vamos un poco a pensar en un concepto que Edu ya enseñó, que es la imputación. ¿Quién recuerda lo que es la doble imputación que nosotros encontramos en el Evangelio? En la justificación realmente. La doble imputación de la justificación al creyente. Exacto. Entonces se puede graficar de esta manera. Acá están los hombres, acá está Cristo y acá está la cruz de Cristo. Y la doble imputación se ve así, con una flecha hacia acá y con una flecha hacia acá. Como bien dijo Lucas, ¿qué es lo que se le imputa a los hombres? La justicia perfecta de Cristo. ¿Y qué es lo que se le imputa en la cruz a Cristo? Nuestros pecados. Les pregunto ahora yo, ¿qué es necesario para que se cumpla que nuestros pecados se le imputen a Cristo? ¿O qué ocurre cuando nuestros pecados le son imputados a Cristo? La propiciación. Acá está lo que dice el pasaje de segunda de Juan. Acá está la propiciación por nuestros pecados. No puede haber ese intercambio si no hay propiciación. La ira de Dios es satisfecha con el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos a la luz de ese pasaje? La doble imputación que está en la justificación depende
de una propiciación. Tiene que haber propiciación para aplacar la ira de Dios. Y esa propiciación, según Romanos 8:30, ha sido hecha solo por aquellos a los que predestinó y a los que llamó. ¿Por qué? Porque ¿qué era esto? La justificación. ¿Y a quiénes solamente se les justificó? A los que predestinó y a los que llamó. Solo a ellos se justificó y solo a ellos se glorificó en el pasado y serán glorificados. Entonces, esta propiciación no puede haber en aquellos que no son escogidos, o si es para todo el mundo, entonces estamos hablando de una salvación universal. ¿Cuál sería el problema de hablar de una salvación universal? Que tenemos inclusive casos en la Biblia de personas que no se salvaron. Y vamos a tener que explicar cómo es que eso es así, si la salvación fue universal. Entonces realmente es inconsistente interpretar esos pasajes de esa manera. La manera correcta es entender realmente que no es un sistema de redención universal, sino que a la luz que nosotros vimos en la clase pasada, los arminianos creían en una elección para salvación, ¿verdad? Pero que habíamos dicho que su elección para salvación estaba fundamentada en el conocimiento anticipado de Dios. La doctrina reformada dice que la elección está fundamentada en el decreto, en el beneplácito de su voluntad y su consejo secreto. Entonces, inclusive yo cuando miro su artículo 1 y su artículo 2, encuentro una inconsistencia. Porque hay elección de personas, no como nosotros creemos, pero hay elección de personas. Y sin embargo, después Cristo viene y muere por todos. Pero creemos que eligió a algunos para ser salvos, igual más va a morir por aquellos que Él, según su preconocimiento, ya sabe que nos van a salvar. O sea, es sumamente inconsistente creer así. Entonces, ¿queda claro o hay alguna duda más acerca de esos dos pasajes que vimos recién? Juan 3:16 y primera de Juan 2:2. ¿Están claros esos pasajes? Perfecto. Vamos a hablar un poquito ahora del pasaje del domingo pasado, que es primera de Timoteo, por favor, si me acompañan, del 1 al 4. El pasaje en cuestión es específicamente el versículo 4. Primera de Timoteo 2, si alguien puede leer, por favor, 1 al 4. Dale. Solo ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. Entonces tenemos ahí el último versículo, el versículo 4, que pareciera ser que está expresando que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que todos los hombres se salven. Pero, de vuelta, este pasaje no se puede interpretar de manera aislada de su contexto. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Le está dando instrucciones a Timoteo sobre cómo conducirse en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, y más específicamente en ese pasaje le está dando instrucciones sobre la oración en la casa de Dios. Nosotros podemos deducir eso de lo que Edu acaba de leer. Del pasaje 1 al 3 vemos que se está hablando de cómo conducirse a la hora de orar en la casa de Dios. Entonces, la manera en la que se utiliza en este pasaje la frase todos los hombres tiene una idea de toda clase de hombres. Podemos deducir eso del mismo contexto y no tiene un sentido de universalidad como si estuviese hablando de todos los seres humanos. La frase que se utiliza en el versículo 1 explica lo que está después en el versículo 2 y también tiene conexión directa con el versículo 4. El versículo 2 dice que se tiene que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Fíjense, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y acá está la primera vez, por todos los hombres. Versículo 2 es la explicación de ese todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. No podemos ahora aislar el por todos los hombres del versículo 4 y decir, ah no, acá está la voluntad de Dios de que todas las personas se salven. Porque estamos sacando ese pasaje de contexto. No se está hablando de eso en ese pasaje. ¿Qué se está diciendo en ese pasaje? La idea del versículo 4 es que se ore por toda clase de hombres. Dios no solamente deseaba salvar a personas del pueblo, deseaba salvarle a sus reyes y a sus gobernantes. No deseaba salvar solamente a pobres, sino también a los ricos. No deseaba salvarle solamente a los judíos, sino también
a los gentiles. Esa es la idea detrás de Dios desea que todos se salven. Esa es la interpretación en base al contexto directo. Pero una vez más, podemos robustecer más esta interpretación. Hagamos por unos minutos implicancia de qué significaría aceptar que ese pasaje revela que Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Si Dios quiere que todos los seres humanos se salven, ¿qué pasó del faraón? Yo estoy seguro que al faraón no le vamos a encontrar en el cielo. La Biblia es muy clara que él era un enemigo de Dios. ¿O qué pasó de Judas, el traidor? Acuérdense lo que se dice de Judas. Mejor le hubiera sido nunca haber nacido a Judas. No le vamos a encontrar tampoco en el cielo a él. Entonces vamos a tener que responder a la pregunta, ¿qué pasó de ellos? Si Dios quería que todos se salven, hay una de dos opciones nomás. O Dios no tenía suficiente poder para ejecutar su voluntad como Él la quería, o esa no puede ser la interpretación de ese pasaje. Y a la luz de todos los atributos de Dios que nosotros venimos estudiando, podemos deducir de que la primera interpretación no puede ser la correcta, ¿verdad? Tiene que estar hablando de otra cosa ese pasaje. De hecho, el Salmo 135 es un excelente ejemplo que resalta la grandeza y el poder de Dios sobre toda su creación. Y atiendan lo que dice el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No puede ser que haya alguien a quien Dios quiso salvar y esa persona no se salvó. Entonces, a la luz del contexto inmediato, lo que ese pasaje está enseñando es que Dios quiere que toda clase de hombres se salven. No solo, y él dice en ese pasaje específico por los reyes y por los gobernantes. Entonces, hablando a lo mejor al pueblo, a un pueblo a lo mejor oprimido por su gobernante y por sus reyes, él le dice, no se olviden que a ellos también Dios les quiere salvar. No solamente a ustedes los oprimidos al pueblo, a ellos también Dios les quiere salvar. Y de hecho, podemos también decir que hay muchos otros pasajes en la Biblia que hablan que Dios no hace excepción de personas. Así que por ser reyes y gobernantes o porque eran los que le oprimían en el momento, no debían de estar incluidos de la evangelización. Yo creo que esa, al ser un principio también de por quiénes se debe orar, está ahí como que escondido también un principio de evangelizar a toda clase de hombres, no importa su condición o su estado o su estatus socioeconómico, ¿verdad? Entonces, con esos tres pasajes, nosotros por lo menos podemos ya ver que la interpretación de los arminianos no es correcta. Esos pasajes están sacados fuera de contexto para desarrollar la doctrina de una expiación universal, como puse ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, quiero que por favor saquen sus cánones de Dort del artículo en PDF que tenemos ahí y vamos ahora a comparar con qué dice la doctrina reformada sobre la obra de Cristo y cómo eso se plasmó también en la confesión. Para eso quiero que me sigan con el capítulo 2 de los cánones. Acuérdense que estamos usando el orden de los cánones de Dort. En primer lugar, la doctrina reformada sobre la obra de Cristo enseña que el sacrificio de Cristo es parte del plan de redención que Dios estableció desde la eternidad y por su libre y misericordiosa voluntad. Artículo 8, capítulo 2 de los cánones. Dice, porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese. ¿A quiénes? A todos los predestinados. Esto dice el artículo, esto está en el capítulo 2 de los cánones de Dort. ¿Cuál es la contrapartida en nuestra confesión de fe? Capítulo 3, párrafo 6. Del decreto de Dios, capítulo 3, párrafo 6, dice lo siguiente. Esta es la parte del párrafo en la que tenemos que concentrarnos. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordinado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Después dice, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, y dice que son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder. Entonces, esta verdad de que el sacrificio de Cristo es la esencia misma del plan de redención
está respaldado en nuestra confesión por el siguiente texto de prueba, que es 1 Tesalonicenses 5, 9, 10. Lo que dice el párrafo 6 del capítulo 3 es, acá está la verdad que estamos enseñando. En 1 Tesalonicenses 5, 9, 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Quiero leerles lo que dice acerca de ese pasaje, por ejemplo, John Owen en una de sus obras. Él dice, el propósito de Dios concerniente a la salvación de los elegidos por Jesucristo se torna inmutable por la determinación de su voluntad que fue acompañada con infinita sabiduría. Así que ese plan de redención, de hacerlo a través o por medio de Cristo y solo para los elegidos, eso fue establecido antes de la fundación del mundo. Eso no pudo haber sido establecido en base de quienes habían de creer o quienes no, ni tampoco puede enseñarse que la humanidad cayó, Dios envió a su Hijo y cuando su Hijo llegó al mundo dijo, bueno, vamos a ver por quién ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos este plan de redención para salvarle a los que haya que salvarles? No, eso fue determinado antes de la fundación del mundo y según el beneplácito y el consejo secreto, dice nuestra confesión. Entonces, este plan no solo fue determinado ya antes de la fundación del mundo, sino que a la luz de que esto es conforme a su voluntad y su infinita sabiduría, el propósito de ese plan no puede fallar. No puede cambiar ni puede fallar. Es inmutable y será eficaz. Entonces, nos vamos dando cuenta que vamos encontrando la idea de que no puede haber un sacrificio por alguien sin saber si se va a salvar o no. Es demasiado eficaz el plan, como para que muera y que agarre el que quiera, ¿verdad? Muera y se salvarán algunos, otros no se salvarán, pues vamos a morir por todos. No, pues eso no suena a algo eficaz, no suena a algo de infinita sabiduría ni a algo que es inmutable, ¿verdad? En segundo lugar, el sacrificio de Cristo fue específicamente por sus elegidos. Esta es la segunda cosa que enseña la doctrina reformada sobre esta doctrina de la redención particular. El sacrificio de Cristo fue específicamente por sus elegidos. También en el artículo 8 del capítulo 2 leemos que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante. Se extendió a los predestinados y únicamente a ellos para dotarlos de la fe justificante. De vuelta en nuestro párrafo 6 del capítulo 3 de la confesión, encontramos esta frase al final de ese párrafo. Dice, asimismo, nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Este es el caracú, por decirlo de alguna forma, o el punto central donde nosotros tenemos que dividirnos de los arminianos en cuanto a la doctrina. Aquí es donde realmente nosotros encontramos esa diferencia y de hecho a la luz de esta doctrina reformada es que surge esta protesta de los arminianos. Ellos dicen, no puede ser así. Cristo realmente murió por todos y acá nosotros estamos viendo cómo se desarrolla nuestra doctrina de esto. En cuanto a este punto, nosotros ya analizamos un pasaje de prueba al hacer exégesis de Juan 3.16, que era Juan 17.9. Contrastando con Juan 3.16, vimos que el pasaje de la oración sacerdotal de nuestro Señor es una contradicción con enseñar una muerte de Cristo por todas las personas del mundo. Ya establecimos que allí las palabras no ruego por el mundo son muy claras. Jesús está orando por los elegidos para que los beneficios de su muerte, de su obra perfecta, sean, hermanos, aplicados solamente a los elegidos. La construcción de esta doctrina en nuestra confesión es sumamente clara, porque acá se afirma, nadie más es redimido por Cristo. Cristo no murió por todos los seres humanos. Cristo murió solamente por aquellos que habían de creer en Él. Y la elección, como vimos el domingo pasado, no está basada en su preconocimiento de quienes habían de creer en Él. Él eligió
antes de la fundación del mundo a quienes habían de creer. Él es quien los eligió. Entonces, esta construcción es muy contundente en nuestra doctrina, no deja lugar a una doctrina en la que Cristo derrame su preciosa sangre por aquellos que no han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y en otro de los pasajes de prueba que nosotros podemos encontrar acá, esa verdad de que nadie más es redimido por Cristo, nuestro Señor declara que aquellos que no creen en Él, no creen porque no son de sus ovejas. Y nunca van a creer en Él por eso. Y ese pasaje es Juan 10, 26, era 24 puse yo, 26. Ahí está. Entonces ahí se ve perfectamente ese contraste de que realmente el Señor mismo está declarando de que hay personas que no van a creer en Él y no van a creer en Él porque no son de sus ovejas. Directamente se está reforzando la verdad de esa doctrina de que Cristo murió solamente por aquellos que Él escogió. En tercer lugar, la doctrina reformada de la redención particular enseña que el sacrificio de Cristo logró la salvación al satisfacer completamente la justicia de Dios. Dice el artículo 2 del capítulo 2 de los cánones que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito por mediador, el cual, a fin de satisfacer por nosotros, fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros o en lugar nuestro. Y podemos complementar esto con lo que dice el artículo 3, esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados. De vuelta, hermanos, quiero que dimensionen lo que esto significa. Si esa propiciación es perfecta, no puede ser que las personas por quienes se ofreció no se salven. No puede ser. O enseñamos una salvación universal o tenemos que enseñar la doctrina reformada de la propiciación. Porque si realmente Él hizo propiciación por todos los pecados del mundo, no puede haber personas que no se salven. Porque esa es la satisfacción perfecta de la ira de Dios. Ahora vamos a nuestro capítulo 8 de la confesión para ver estos puntos 3 y 4 que nos quedan. Capítulo 8 de Cristo el Mediador, párrafo 5. Vamos a confirmar acá el sacrificio de Cristo satisfaciendo. 8.5. Sí, sí. Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, ofreció a Dios una sola vez por medio de la eternidad. Le ha dado. Perfecto. Entonces, quiero que tengan en cuenta que para hablar de esta doctrina, de la redención particular, como tiene que ver totalmente con Cristo, nosotros no podemos dejar de mirar nuestro capítulo 8 de Cristo el Mediador. La obra de Cristo tiene que ser analizada a la luz del capítulo 8. Y el capítulo 8 se divide esencialmente en dos partes. Hay dos doctrinas que se desarrollan en ese capítulo 8. Algunos párrafos desarrollan la doctrina de la persona de Cristo y otros párrafos desarrollan la doctrina de su obra. Ese no es el orden de los párrafos. Hay que hacer una clasificación. Están como que mezclados, pero lo que vamos a encontrar en cualquiera de esos párrafos es o una descripción de la persona de Jesucristo o una descripción de la obra. El párrafo 5 que estamos viendo hoy es un párrafo que habla de la obra, desarrolla la obra de Cristo a la luz de lo que Él logró para el creyente. ¿Y qué vemos en ese párrafo? Podemos ver que el sacrificio de Cristo ha logrado tres cosas. Satisfizo plenamente la justicia de Dios, nos ha reconciliado con Dios y nos ha adquirido la redención. De vuelta, ¿cómo es posible que ese sacrificio se haga por personas que finalmente no van a ser reconciliadas, no van a ser redimidas? No tiene consistencia. Las palabras finales del párrafo que dice, para todos aquellos que el Padre le ha dado, son una afirmación más de la doctrina reformada de la redención particular, de que Cristo murió particularmente por los elegidos. Por eso se llama redención particular. La obra de Cristo, el del Cristo encarnado, aseguró la salvación plena de los elegidos. Y en cuarto y último lugar, Dios también ha establecido los medios para que ese sacrificio de Cristo sea aplicado infaliblemente a los elegidos. ¿Se dan cuenta cómo todos estos puntos robustecen esa doctrina de la redención particular?
no solamente la redención ha sido, primero, ¿qué dijimos en el primer punto? Fue parte del plan eterno de Dios. Segundo punto, fue solamente por sus escogidos. Tercer punto, satisface completamente la ira de Dios. Y cuarto punto, no solamente satisface completamente la ira de Dios, se asegura de proveer todos los medios para que aquellos elegidos reciban esa redención infaliblemente. No puede fallar. Dice el artículo 8 del capítulo 2 de los cánones: porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados. Y acá está la clave de este punto. ¿Para qué? ¿Para qué se extiende? Para dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Cristo no muere por nadie a quien Él no va a llevar infaliblemente a la salvación. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar a los artículos arminianos. Él no muere por nadie a quien Él no ha elegido llevar a la salvación y por quien Él no ha provisto todos los medios para que esa persona se salve. Infaliblemente esa persona se salvará. Artículo 8 del capítulo 8 de la confesión, para verlo a la luz de lo que dicen los cánones, dice capítulo 8, párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, fíjense de vuelta lo que dice acá. Esto es contundente a la luz de lo que enseñan los arminianos. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, les comunica esa redención, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y fíjense cómo termina. Y todo por su gracia libre y absoluta. Y acá de vuelta la última frase en contra de lo que creen los arminianos, sin prever ninguna condición en ellos para conseguirla. No puede ser que Dios haya elegido a personas para ser salvas en base a su conocimiento de quienes habían de creer, porque no sería de su libre y absoluta gracia entonces la salvación. Podríamos decir que la idea central en la doctrina que desarrolla este párrafo es una explicación de lo que tenemos en Hebreos 9, cuando se habla de que Cristo obtuvo de una vez y para siempre eterna redención. Dice, Cristo obtiene la redención para su pueblo y cierta y eficazmente la concede a ellos por la obra de su Espíritu. Yo espero que ustedes estén viendo cómo la muerte de Cristo por sus escogidos no está disociada de aplicar todos esos medios para que ellos se salven. Está totalmente decretado desde antes de la fundación del mundo, que por aquellos que Él murió, a ellos le iba a aplicar todos los beneficios y iba a proveer todos los medios necesarios para que ellos infaliblemente se salven. Entonces Cristo no pudo haber muerto por personas que no se van a salvar. Su obra no son simplemente acontecimientos históricos con un significado teológico. La obra de Cristo son acontecimientos históricos, tienen un significado teológico, pero se aplican a la vida de los escogidos en el tiempo y espacio. En algún momento del tiempo y espacio, esto se aplica a la vida de cada creyente. Entonces, el propósito eterno de Dios cumplido en Cristo llegará y llega verdaderamente a cada creyente. Para concluir, el párrafo de la Segunda Confesión de Londres añadía una declaración basada en las afirmaciones que se encuentran realmente ya en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando dice, solo la gracia libre y absoluta de Dios actúa en la salvación de los elegidos de Cristo y que esto no se basa en la previsión de ninguna condición en ellos, estamos apuntando otra vez hacia su decreto. Estamos leyendo el capítulo 8, pero estamos parados sobre el fundamento del capítulo 3. Pusimos el fundamento del capítulo 3 y edificamos los siguientes capítulos encima. Así es como se mira la estructura de la confesión. Esto es como un recordatorio del fundamento de la elección, no un conocimiento anticipado de Dios.
no su omnisciencia, sino el puro afecto de su voluntad y su consejo secreto. Es de vuelta una afirmación en contra de una redención universal. Nadie puede reclamar la redención como derecho ni como herencia. Todos recibimos la salvación por gracia solamente. Y espero que puedan darse cuenta que a medida que vamos desarrollando cada una de estas letras de la doctrina de la gracia, lo que estamos haciendo es cada vez entender mejor qué es la sola gratia. La bandera que se levantó en la reforma de la sola gratia tiene en su esencia todas esas verdades. Entonces, eso es lo que teníamos para hoy en la segunda letra y vamos a ir continuando hasta llegar a las 5 letras y cuando tengamos las 5 definidas vamos a tener en nuestras mentes un concepto muchísimo más completo de qué estamos diciendo cuando decimos sola gratia. Ya estudiamos sola escritura, ya estudiamos sola fide, necesitamos analizar las doctrinas de la gracia en su totalidad para entender qué significa la sola gratia. Hermanos, ¿tienen preguntas o quieren hacer algún comentario